Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con otra reflexión más. Hoy quiero comenzar con Romanos 6:23 y Mateo 5:23, haciendo referencia sobre todo a cómo no tenemos la visión de entender o darnos cuenta que las cosas pequeñas, cuando vienen de Dios o están en manos de Dios, tienden a hacerse grandes, tienden a transformarse a gran bendición. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas veces la dádiva la vemos como casi nada, y obviamente es más la paga, ¿verdad? Pero déjame decir que si esa dádiva viene de Dios, wow, es mucho más grande. Mateo 5:23 dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchas veces nosotros queremos que nos pongan en lo mucho y andamos buscando siempre lo mucho, sin entender que tenemos que empezar primero con lo poco. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad en el último semestre de la carrera, yo no quise continuar trabajando en el área de perforación extrayendo aceite o petróleo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era salir con un muy buen promedio para tener la titulación automática. Y así, pues no tenía que desembolsar más dinero, que no lo tenía. Y yo me acuerdo que yo dije, no, pues me voy a dedicar a dar mantenimiento y algo. Nunca falta en la carrera los gurús, los visionarios, los superemprendedores que te dicen, no, ¿cómo crees? Estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? No, ¿para qué vas a andar dando mantenimiento? ¿Qué son 200 pesos, 100 pesos? Y yo dije, bueno, pues yo lo quiero hacer, ¿no? No, tú estás loco, pues deberías de agarrar y ponerte a hacer redes. Con una red cobras 15,000, cobras 20,000, 30,000 pesos. Bueno, pues quién te diría, ¿sí? Que yo eh, cobraba 200 pesos por la computadora, 150 por la impresora, uno que otro software, casi siempre era entre 500 y 700 pesos lo que yo cobraba. Y al día me aventaba, no sé, daba 3 mantenimientos, 2 mantenimientos. No te digo que todos los días, pero pues a la semana yo creo que daba como 5 mantenimientos, de así de a dos, de a dos, de a tres por día. Entonces, ¿quién diría que cuando terminó la carrera, los grandes gurús que decían que yo me dedicara solo a las redes, pues no les había caído ninguna red? Y yo, pues con mis limpias, con mi brochita, con mi aspiradora, con mi software, ahí con los ajustes que le hacía a las computadoras, pues yo tenía trabajo, tuve para la graduación, tenía para mi casa, y shalala, shalala. A veces pasa así. ¿Cuántas personas conocemos que le hacen caras a las cosas que aparentemente son pequeñas? Por ejemplo, ¿cuántas personas le hacen el feo a negocios que son tan pequeños como me pasó a mí? O trabajos que aparentemente no son nada. O ves de menos a una persona comparándola con otra, que de hecho ya el comparar pues, está mal. Pero hay personas que lo hacen y obvio, ven como poco o lo hacen como poco, ¿sí? Ven de menos. Eso, eso quiere decir que les falta un poco de visión, no ven casi nada. Es más, hasta nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos hecho eso de ver lo poco como si fuera un nada, sin darnos cuenta, ¿sí? Que todo lo que viene de Dios empieza desde una semilla para hacerse algo grande y majestuoso. Muchas veces generalizamos y creemos que lo que vemos como menos siempre será así. Pensamos que esa es la ley, pero déjame decirte que si viene de Dios ya no serán las cosas así como tú crees. Porque cuando las cosas vienen de Dios y lo logras ver en el tiempo y la forma, lo menos se hace más y de ahí se hace abundante. Pero para eso tiene que pasar un proceso. Haz las cosas creyendo y sabiendo que ese proceso que vas a pasar, ese proceso que vas a atravesar, va a ser lento, ¿sí? Pero serán cosas o serán procesos que te llevarán a una gran bendición. A nadie le gustan los procesos, o mejor dicho, casi nadie.
pero los procesos son necesarios para el crecimiento y la prosperidad en todos los sentidos, desde el material hasta el más importante, el espiritual. Porque cuántas veces hemos claudicado o renunciado a bendiciones que por no creer o por no querer atravesar un proceso, pues lo dejamos ahí. Cada vez que nosotros iniciamos un proceso para alcanzar los anhelos, porque es para eso, para alcanzar los anhelos de nuestro corazón, llevamos una enseñanza que nos permite crecer en todos los aspectos y sobre todo en nuestro carácter. Porque muchas veces dejamos los procesos por nuestro temperamento, los dejamos a la mitad por nuestras emociones. Para que lo entiendas, por la falta de carácter. Y solo mientras que aprendamos a pasar esos procesos, vamos a estar, ¿sí? Cuando aprendamos a pasarlos, vamos a estar en otro nivel. Pero si no aprendemos, vamos a estar repite y repite y repite, como los niños en la escuela. Si tú no pasas el primer año, no puedes pasar el segundo. Nuestra falta de carácter es la falta del dominio propio. Dice 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios nos ha dado un espíritu de, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Si no te ha dado un espíritu de emoción, porque la timidez es eso, es una emoción, si no te ha dado, ¿sí? Entonces quiere decir que te ha dado uno de carácter. Y cuando tienes el carácter, tienes el poder, tienes el amor y sobre todo tienes el dominio de tus emociones, que muchas veces cuando no tenemos el dominio de las emociones, es cuando dejamos los procesos a la mitad y es cuando botamos la toalla. Es decir, tienes el carácter. ¿Y para qué necesitas el carácter? Pues para conservar tu bendición, así de claro. En mi vida solo he sido integrante de 2 congregaciones. He llegado a varias, pero he sido miembro de 2. Así como yo he sido crítico de las cosas que no me gustan, que a veces se hacen en algunas congregaciones, pero no digo nombres, así también creo que es válido que yo pues reconozca las cosas que yo he adquirido, ¿sí? O que he aprendido. Y en la última congregación, y ahí sí se vale decir los nombres, porque tenemos que decir los nombres de bendición, ¿sí? Ahí el pastor Roberto, una vez yo le pregunté en su matrimonio, oiga pastor, ¿y usted cómo le hace para que su matrimonio dure? Porque pues en todo el matrimonio, ya sabes, hay estiras y aflojas y de todo, ¿no? Y él me dijo que esa misma pregunta él se la había hecho a su pastor. Su pastor Luna le dijo al pastor Roberto la respuesta que a mí me regaló y que fue una semilla de gran bendición. Y era así literalmente. Dice que le dijo y me la compartió: o tienes la razón o conservas tu bendición. O sea, dominio propio, carácter. ¿Por qué? Porque por emoción siempre preferimos tener la razón en todo, aunque esto signifique perder la bendición. Por eso siempre recuerda que cuando ves algo pequeño y confías en Dios, Él promete, ¿sí?, que eso crecerá y será de mucha bendición, ¿sí? Como lo dice Primero de Reyes 18, y te lo voy a leer textualmente. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, ¿sí?, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Te das cuenta
cómo, cómo una pequeña nube se hizo una gran y abundante lluvia. Cuando el profeta, vamos a parafrasear, manda a su secretario particular a que checara la nube, cuando éste sube y ve una nube chiquitita o no veo nada. No, no hay nada. Ok, vuelve a subir. No, no hay nada. Vuelve a subir. Ah, ya se ve un puntito. Vuelve a subir. Ah, ya se ve más grande. Vuelve a subir. Ah, ya se ve de la palma de mano. Vuelve a subir. Ah, la mecha viene una lluvia. ¿Qué pasaría si hubiéramos sido nosotros? ¿Mm? ¿Qué pasaría? Uy, a ver, ve a checar. Ah, no hay nada. A ver, ve a ver otra vez. Mecha, tengo que ir otra vez. Ya te dije que no hay nada. A ver, vuelve ahí. Oh, Chihuahua, otra vez. Oye, ¿qué no entiendes? A ver, ve otra vez. No, no, ya sube tú ahí, nos vemos. Fíjate, antes de que llegara la gran lluvia, el enviado por el profeta tuvo que ir 6 veces antes para estar checando el horizonte. Y él solamente veía una pequeñita. Él veía algo del tamaño de su mano. ¿Y tú? ¿Tú qué ves? A veces ni siquiera vamos a la mitad y dejamos botadas las cosas. No tenemos el carácter para soportar ni siquiera la mitad de los procesos. Ah, pero queremos todas las bendiciones debidas y por haber. ¿Sí? ¿Cómo quieres llegar a D, de A a D, si ni siquiera has pasado por B o C? Y peor aún, quieres llegar hasta la Z. Imagínate si no has podido con 2 procesos o no hemos podido. Es tiempo de creer y confiar en Dios, pero sobre todo es aceptar todo proceso y hacernos el hábito de continuar hasta el fin de cada proceso. Verás que Él te respaldará y viendo que tienes el carácter para soportar y mantenerte por la bendición, Él dará a tu vida esa gran lluvia tan esperada, porque la lluvia es sinónimo de abundancia. No eres la única persona que está cruzando un proceso, esperando un anhelo del corazón. Somos muchos que ya está en camino, ya está en camino. Logras darte cuenta que Dios quiere darte no solo una enseñanza, quiere darte el mejor regalo que te hará alcanzar todas las bendiciones. Carácter. Carácter, que es lo que nos falta a veces. Ese carácter para poder pelear y mantenernos. Ese carácter, ¿sí? Para poder entender que nuestro hijo será transformado, que nuestro negocio será prosperado, que nuestra salud, será elevada, será mejor cada día, que nuestro trabajo iremos creciendo. Pero para eso necesitamos el carácter. Necesitamos el carácter para entender que estamos en un proceso de crecimiento para poder mantener y soportar las bendiciones. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. No veas lo pequeño como nada, velo como una semilla que es de parte de Dios. Y verás que cuando cambies el chip, entenderás por qué estás cruzando lo que estás cruzando y pasando lo que estás pasando. Porque vienen cosas mejores y abundantes. Solamente Él quiere que ya no las pierdas, que ya no las botes por tu emoción, que aprendas a soportarlas, para así alcanzar tu bendición. Que no es una, son muchas, pero todas las vas a alcanzar con el carácter, no con la emoción. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera, Facebook, YouTube, Instagram. Espero y esta palabra sea de bendición y la puedas compartir con alguien más, con alguien que conoces, que ha dejado las cosas a la mitad, que no ha creído en ese negocio, que no ha creído en esa pareja. Una persona que en el anhelo de su corazón quiere alcanzar
más bendiciones de las que ya tiene. Gracias y hasta la próxima.